Aló. ¿Tienes plaza hasta diciembre? ¿Y cómo vas a saber si mi mamá está viva o qué, hermano? Yo no puedo hablar de nada más. Es una pregunta difícil porque la catalización de las emociones durante el rodaje es algo muy, muy complejo, realmente. Eh, pero yo, digamos que siempre lo digo, fue importante para mí rodearme de un equipo que me ayudó a sostenerme cuando emocionalmente yo estaba afectado, ¿no? Porque muchas de las cosas que pasaron en la película pues me afectaron emocionalmente. Y fue gracias a que tenía un equipo detrás, una co-guionista muy potente, un director de fotografía en quien podía confiar plenamente, un productor que me apoyó eh, constantemente. Eh, Fue gracias a ellos que yo pude dejarme, hay veces, soltar y sentir como el hijo que era y otras y sin sentir que la película iba a sufrir por eso, ¿no? Porque tenía, o sea, todo venía muy hablado de muchas cosas que queríamos, como queríamos. Entonces, como había hablado tanto con mi equipo en el momento en que yo no podía estar en el instante que estaba pasando algo, pues podía confiar perfectamente que ellos estaban ayudándome a llevar la película a buen puerto. Entonces, digamos que es un equilibrio complejo ser director y coprotagonista al mismo tiempo, pero yo tengo, o sea, quedé muy satisfecho con el trabajo de todo el equipo y de ese equilibrio que logramos hacer, ¿no? Sin perder la potencia de estética incluso de la película, que para nosotros era muy importante, que no solamente transmitiera el tema, sino que estéticamente también transmitiera otras capas para la película. Saber que lo que yo tenía en mi cabeza podía transmitirse si yo estaba en algún momento emocionalmente afectado, me dejó muy tranquilo y quedé contento con el resultado. Pues ese fue uno de los trabajos más importantes y más largos que hice junto con la co-guionista Nuria Polo, porque primero leerlo fue impresionante porque lo cambió todo. O sea, leer el diario de mi mamá transformó realmente mi perspectiva tanto sobre mi mamá como sobre el secuestro, como sobre lo que yo quería hacer. Y luego la edición fue una de las cosas más complicadas. Son 603 días, al final en la película quedan solamente unos fragmentos y había que intentar editar el formato diario de la manera de, sin quitarle el espíritu de lo que mi mamá realmente había escrito, encontrar la manera de transmitirlo de la mejor manera posible. Entonces hicimos un trabajo de edición, incluso de compresión de muchas entradas. Hay veces que hay entradas que son 3, 4 días diferentes que nosotros decidimos hacer en un solo día, porque nos parecía que transmitían de una manera más directa lo que ella había sentido. Si queríamos transmitir todos los días y cada uno, pues nos hubiera dado para una serie de Netflix de 6 temporadas. Entonces teníamos, digamos que una de los elementos que yo creo que tiene el cine por diferente a la televisión es que es el arte de la concreción. Hay que saber concretar mucho porque hay que saber contar una historia o un sentimiento emocionalmente entre 70 y 200 minutos para una película larga. Y eso implica saber editar y saber concretar y llegar como al tuétano y llegar a algo, a la metonimia, algo que represente el todo. Y entonces ese fue el trabajo de la edición de diarios que nos llevó un año largo. Pues sorprendentemente fue menos complicado de lo que yo me imaginaba. O sea, tengo que decirlo, mi hermano resultó ser un personaje increíble, alguien que da muy bien a cámara, que es muy abierto, muy sencillo y muy natural. Mi hermano es súper natural, es mucho más natural que yo. O sea, yo hay veces sentía que estaba impostando algo porque estaba pensando en la cámara y a él le importa un pepino realmente. Él es mucho mejor personaje que yo. Esas charlas con mi hermano fueron fundamentales. Hubo muchas que se quedaron por fuera de la película, que, 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 que lo que él daba era increíble. Y eso sí, las que quedaron fueron las mejores. Pero grabar en lugares tan potentes en Colombia, pues a mí me enseñó una cosa, y es que hay lugares que se les llama Colombia, pero que realmente son un lugar que no es Colombia, o sea, están
fortuito, que es porque están dentro de unas fronteras, pero el Guainía, esa zona del Guainía, ha sido siempre abandonada por el Estado colombiano, totalmente, y solamente ha hecho presencia a través del ejército y luego pues ha sido un lugar de la guerrilla y de los narcotraficantes y ahora de la minería ilegal, y los que siempre han estado en el medio son sus habitantes ancestrales, que son los indígenas de la zona, los Puinave, y que llevan ahí muchísimo tiempo. Y entonces llegar a ese lugar fue darme cuenta que ese lugar es un lugar más de ellos, que es un territorio ancestral y que fortuitamente está dentro de Colombia, pero que podía estar entre Venezuela y Brasil, y que muchas veces está dividido por unas fronteras absurdas. Y entonces estar en esos lugares que son de Colombia me hizo darme cuenta que Colombia tiene muchas Colombias por dentro, que llamarlas Colombia hay veces incluso es un poco avesado, porque son gente que se han sentido abandonadas por el Estado colombiano toda la vida. Es una buena pregunta, porque yo no me arrojo, digamos, ninguna autoridad moral para decir que ninguna otra persona víctima del conflicto tenga que hacer lo que hice yo de reconciliar, de intentar buscar la reconciliación, porque no es reconciliar, yo intenté buscarla, pero lo que sí puedo decir es que solamente el hecho de buscar y de empezar a hablar con mi hermano y de empezar a entender mejor a mi mamá y entender mejor al país y intentar entender que hay muchas más aristas en este país tan complejo, a mí me quitó una losa de encima que estaba cargando desde el día que secuestraron a mi mamá. Y quitarme esa losa me hizo ser más liviano. Y entonces lo único que les digo es que si no han encontrado el camino del perdón, les digo que el camino del perdón es más para uno que para el otro. Cuando uno perdona, el que se sana es uno. Y es lo más importante. En salas de todo el país a partir del 14 de octubre, yo voy a estar en muchas de las sesiones aquí en la Cinemateca, pero también en Medellín y en Cali, en La Tertulia y en el MAM en Cali, para charlar, en MAM en Medellín, perdón, para charlar con el público que quiera. Yo encantado, tengo muchas ganas de hablar con la gente que ve la película, porque yo creo que esta película puede generar una conversación que creo que ahora mismo, después de 5 años de la firma de los acuerdos, es muy importante.